Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos ya en el cuarto episodio de este podcast llamado Pista y Asfalto. Estamos acá con Miguel, o sea, no estamos juntos, pero estamos con mucho frío, cada uno en su casa. Pero tenemos hartas ganas de conversar. ¿Cómo está Miguel? Hola Carlos, ¿cómo estás? En este cuarto episodio que costó salir, pero aquí está, aquí ya está, estamos dispuestos para comenzar este conversatorio relajado, distendido, que es el sello de este podcast. Así es. Oye, ¿cómo han estado los entrenamientos de la semana? ¿Te ha costado en la noche, frío? ¿Cómo lo has hecho? Ha sido difícil, el frío es una condicionante importante, tanto psicológica como fisiológica, así que me imagino que todos los que están escuchando y son afines al ejercicio, les ha costado en este periodo afrontar los primeros fríos del año. ¿Cómo Y andas eso que tú estamos en con esto? mayo. Bueno, igual que tú, po, harto frío, como que de repente nos dan ganas de ir a entrenar, pero hay que hacerlo. Si no lo hacemos, perdemos semanas valiosas que, como hablaba en el capítulo anterior, estamos en el periodo básico y no podemos regalar estas semanas. Son súper importantes para todo lo que viene. Así que hay que ir nomás. Sí, totalmente, y además que, bueno, introduciendo un poquito lo que va a ser este capítulo, vamos a hablar netamente lo que tiene que ver con la metodología del entrenamiento, lo que es aplicar los métodos, la estrategia de entrenamiento, lo que, lo que se utiliza para buscar un buen desarrollo y ejecución del ejercicio, de las zonas de entrenamiento, que todo esto depende mucho no solamente del deportista, sino también del entrenador, de la experiencia que tenga el entrenador, de, de las bases metodológicas que tenga el entrenador y que no se convierta esto en un copia receta. Sería fácil si nos entrenaríamos. Por eso nosotros siempre buscamos o decimos, como lo dijimos en el segundo capítulo, que estuvimos con los chicos Con los invitados, de sí, Antara, segundo con los capítulo. invitados, que hablábamos de que si bien algunos son autodidactas, siempre es importante asesorarse con un entrenador para buscar sus objetivos. Oye, y también, bueno, asociado a lo que dices tú, todo lo que hablemos acá está claramente visto desde el punto de vista, valga la redundancia, de un corredor amateur como yo, y también de Miguel, que es corredor amateur también, y bueno, él es kinesiólogo, tiene un poco más de conocimientos que yo en este mundo, o sea, no un poco, bastante más, y no queremos venir a ser entrenadores ni darles recomendaciones de nada, sino que solamente compartir lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, y a lo mejor también eso les puede servir a ustedes para empezar a sentir inquietudes, a averiguar, a investigar o a conversar con sus entrenadores, porque pasa mucho, Miguel, no sé si tú estás de acuerdo con esto, que de repente uno va a la pista o va, no sé, pues, al lugar donde hace el fondo y se pone a correr, a hacer lo que el entrenador te dice, pero sin entender mayormente por qué estás haciendo lo que te mandaron a hacer. Así es. Además que es un buen punto el que toca Carlos, porque el deportista no es solamente una máquina, sino es importante y está comprobadísimo de que uno debe entender o, o saber lo que está haciendo, para qué lo está haciendo y qué objetivo me implica correr en una zona determinada, buscar una zona más fuerte, competir a tal ritmo, porque es lo que se entiende en términos fisiológicos cómo actúa la bioenergética del sistema humano. Sí, además que sirve de motivación, o sea, de repente uno está cansado, no sé, y te toca, no sé, hoy día en pista, 3 series de 2000 metros estoy inventando, un ritmo de 3:40, que para ti a lo mejor puede ser muy exigente, pero tienes que entender que por algo el entrenador te dio eso y tenés que ponerle ganas, ¿no? Entonces, entender por qué te dieron eso ese día te puede ayudar con esa motivación. Oye, y entrando un poco más en materia, empecemos a hablar de esto, pues, de la zona de entrenamiento. ¿Tú le llamabas zonas funcionales también a esto? Sí, las zonas funcionales o zonas de entrenamiento básicamente están desarrolladas
para, primero que todo, buscar desarrollar, valga la redundancia, desarrollar diferentes aspectos y estandarizar y diferenciar de forma racional las diferentes cualidades y subcualidades que tiene el deportista, tanto de forma aeróbica como anaeróbica. Tener un control también del entrenamiento y buscar mejorar desplazando sus máximos. Ujú. Sí, y bueno, te puedo también contar o les puedo contar que yo entiendo desde el punto de vista amateur, digamos, que no soy especialista en esta área, que estas zonas de intensidad lo que nos van a permitir poder medir y controlar estos entrenamientos que nos mandan a hacer. O sea, van a haber días que vamos a tener entrenamientos suaves, y ahí vamos a también más adelante a mencionar cómo se va a llamar esa zona y cuáles son los objetivos y los beneficios que busca cada uno, y hay que intentar respetar esos ritmos suaves. Generalmente uno tiende a apurarse un poquito más, pero ya se empieza a escapar de esa zona y pasaría a la siguiente zona, lo cual no es lo adecuado. Y yo lo entiendo de esa forma, como que son rangos de intensidad que nos van a permitir controlar estos entrenamientos. Bien, bien, y está bastante acertado porque, como decías, Carlos, bueno, en este momento Carlos se está sacando la ropa, por eso me está dando risa. No sé qué le pasa. Pero medio calor. Bueno, volviendo al tema, las zonas funcionales, como decía Carlos, te permiten controlar también ritmos específicos. Y estas zonas funcionales deben ser evaluadas. Ahora tenemos diferentes formas de evaluarlo. Tenemos evaluaciones que son del tipo directa y del tipo indirecta. La directa le llamamos a las famosas máquinas de consumo de oxígeno, que quizás en un futuro a lo mejor vamos a hablar. Quizás lo hacemos con algún videíto. También hay mediciones con lactato. Ambas tienen un porcentaje de error muy bajo, de 1% a 2%. En cambio, si no tengo estas máquinas y son muy costosas, vamos a recurrir a pruebas indirectas de campo, como son, antiguamente se ocupaba el test de Cooper, el test de naveta para otro tipo de deporte, un test de 6 minutos, test de 3000 metros, de 2000 metros, de 1000 metros incluso, ocupan algunos. Todo dependiendo del popurrí que está buscando el entrenador para destinar y generar una determinación de zonas de entrenamiento. Claro, eso lo que busca en el fondo es saber cuál es tu BAM, ¿verdad? Claro, con la BAM buscamos tener un máximo en la velocidad aeróbica máxima que tú puedes mantener en un ritmo determinado. Por ejemplo, si es que yo hago un test de 6 minutos o un test de 3000 metros, es una prueba que me mantiene en un tiempo determinado o una distancia determinada, correr a una intensidad alta, en la máxima intensidad que pueda alcanzar. Bajo a esa intensidad se le genera un 100% y desde ahí empiezo a otorgarle zona. Ahora, si yo tuviera unas pruebas costosas como el consumo de oxígeno, como el lactato, tendría un 99% de asertibilidad y podría generar esta BAM, o en el caso del consumo de oxígeno, podría probar o generar un consumo máximo de oxígeno y luego la BAM, que no es lo mismo. Uh-huh. Claro. Oye, y dentro de esas pruebas de campo, las que más se usan, entiendo yo, bueno, tú mencionaste varias, pero dentro de esas varias, las más usadas son las de 6 minutos y de 12 minutos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, el test de Cooper, que es la de 12 minutos, es la que por excelencia se ocupa de hace muchos años. Cooper, que la hizo hace décadas, se mantuvo como la gold estándar de las pruebas de campo, y que fue el objetivo estimar el consumo de oxígeno a falta de una prueba costosa como sería el consumo de oxígeno. Este tipo tomó dos grupos, tomó un grupo tomándole consumo de oxígeno, a otro lo tomó haciendo pruebas de campo y determinó que tenía una afinidad en los dos grupos, y determinaba de que podía estimar el consumo de oxígeno con ese test. Ahora bien, ¿qué pasa con ese test? Se hizo con deportistas de élite. Entonces ahí tenemos un sesgo importante, Claro. de que se hizo con deportistas de élite y nosotros que somos amateurs
ya está un poco más bajo. Por lo tanto, es una prueba muy larga para alguien que hace un test tan corto. Sí, se me escapaba el test de 3000 metros, que también es bastante usado. Claro, además el test de 3000 metros es un test que aún sigue siendo largo, pero es un test dependiente de distancia. En cambio, el otro test es un test dependiente del tiempo. Es una Claro, prueba sí, de tiempo límite. sí. Y bueno, y desde ahí, del test de Cooper, se empezaron a sacar otros tests. El test de 6 minutos, que es un test más cortito para gente de un nivel medio o amateur. Y el test de 2000 metros, test de 1000 metros incluso, que ahí yo no lo ocupo, pero hay entrenadores que sí lo ocupan. Lo importante es que los tests se van utilizando dependiendo del deportista y vamos buscando las zonas de entrenamiento. Claro. Y una vez que, bueno, conocemos esa BAM, viene la clasificación de esta zona. Y esta zona, bueno, también te voy a comentar ahí que la primera que yo conozco viene siendo la zona regenerativa o la zona eh, de recovery, digamos. Sí, zona regenerativa o zona R. Ahora, Claro. perdón Carlos, por interrumpirte, que se me había quedado algo en el tintero de lo que estábamos hablando de antes, de que tú mencionabas la DAM, ¿cierto? Como velocidad Sí, aeróbica máxima. Considerando sí, que hoy está de moda el potenciómetro. ¿Has escuchado el potenciómetro? sí. Famoso Stride y cosas Sí, por el estilo. correcto. Ajá. Que, bueno, eh, hay mucha evidencia de que hoy en día la velocidad es la que manda. La velocidad aeróbica máxima, por sobre la potencia. Todavía no se ha logrado utilizar o determinar carga como potencia en corredores, ya que la velocidad se habla de una economía de carrera. Nosotros corremos con velocidad, no somos una máquina. Entonces quería dejar eso yo sé que es un punto de discordia, pero es importante comentarlo para cómo determinar las zonas más adelante, de que nosotros Me estamos parece. determinando zonas en cuanto a velocidad. Claro, claro. Entonces, bueno, volviendo a la... No, está súper bueno el alcance que hiciste, pero volviendo a las zonas de entrenamiento, la zona regenerativa. Esta es la zona, digamos, donde lo vamos a pasar mejor, donde vamos a estar felices corriendo por mucho tiempo sin generar fatiga, sin cansarnos. En lo particular, a mí me cuesta mucho entrenar en esa zona. Generalmente tiendo a pasarme un poquito, bastante, no un poquito, me paso mucho y me cuesta entrenar a ritmos suaves. Eh, Cuéntame ahí tú cuáles son los beneficios de respetar esa zona regenerativa. Sí, mira, la zona regenerativa o la zona R o la zona 1 que le llaman algunos, es una zona de muy, muy baja intensidad. Eso es súper importante, porque esta zona de muy, muy baja intensidad debe ser respetada como tal. Para ponerlo en términos científicos, en determinación del lactato, por si algunos ya lo que están escuchando conocen del lactato, no sobrepasa los 2 milimoles, no lo sobrepasa, no debe sobrepasar. Es un trabajo que debe tener dos características importantes. Debe tener una baja intensidad y una mediana duración. Entonces, por ejemplo, si viene una persona y me dice que estoy haciendo un regenerativo de 60 minutos, ya el regenerativo se fue a las pailas porque no respetó la duración. Entonces debe ser muy baja y media duración. Por ejemplo, 20 minutos de trote a una intensidad bajo el 75% de tu frecuencia cardíaca máxima. Si es que estás viendo con frecuencia cardíaca. Aquí sí es atingente ocupar un monitor cardíaco, por ejemplo. Aquí ningún problema va a ocuparlo. Y como para responderte la pregunta que me hacías, ¿cuál es el objetivo de esto? Es recuperar al deportista de entrenamientos muy duros o de entrenamientos muy fuertes o bien de la competición. Dicen por ahí que la real mejora del deportista se produce justamente en los periodos de descanso. Eh, Así es. bueno, este es un descanso activo, digamos, no es un descanso para estar en la cama, sino que es un trote muy bajo, con un mínimo esfuerzo, de una escala de 1 a 10, puede ser un 1 2, una cosa así. Sí, uno, de hecho, sí, totalmente.
comúnmente en este tipo de días de recuperación, uno lo puede acompañar con otro tipo de trabajo, como flexibilidad, masoterapia, saunas, eh, ir conmigo aquí, no sé. Sí, prefieres contigo aquí que contigo al sauna, así que dejémoslo así. Esta es una Oye, invitación. oye, pero ya estábamos hablando del esfuerzo y yo también te comentaba al principio de que me cuesta mucho correr, digamos, con ese mínimo esfuerzo. Yo pienso que eso le pasa a mucha gente. He visto muchos compañeros, muchos amigos que también, bueno, salen a hacer sus días de recovery y siempre se pasan de esa zona de recovery. O sea, por ejemplo, en mi caso, un recovery debería estar por ahí por los 5:20, 5:30, si lo miramos como objetivamente, pero yo siempre ando por un 4:50, 4:40, porque como que mi cuerpo me pide ir más allá, me cuesta mantener eso. ¿Hay alguna forma de, no sé, digamos, de poder respetar ese ritmo sin caer en ese apuro que uno le pone? La idea es que sean trabajos continuos, que sean terrenos donde se me facilite el entrenamiento suave. Debemos recordar que en esta zona regenerativa el entrenamiento debe solamente facilitar mi ambiente anabólico. Yo debo crear ese ambiente, no debo generar una carga. Debemos recordar que en esta zona no hay ningún tipo de adaptación o mejoría. Eso es importante. Entonces aquí buscamos sumar un poquito de volumen y chao, nada más. No pasarnos, ojalá, a la siguiente zona, que es la zona aeróbica. Ujú. Sí, o sea, bueno, lo único que buscamos además es estar listo y dispuesto, descansado, digamos, para la sesión siguiente, que generalmente es una sesión en pista o algo similar. Así es. Y ya, pues entonces tenemos clara la zona regenerativa. No sé si hay algo más que aportar, Miguel, respecto a eso. No, yo creo que es una zona que es fácil de digerir y luego lo pasamos a la siguiente zona, que es una zona aeróbica y que tiene diferentes nombres. Se le puede llamar zona A1 o zona 2, como le llaman en otras nomenclaturas. Base aeróbica me gusta llamarla yo, o capacidad aeróbica. Esta zona, Carlos, es una zona ya que generamos estímulos de larga duración y de baja intensidad. Para distinguirlo de la zona regenerativa es porque esta tiene una mayor intensidad, pero aún sigue siendo una baja intensidad. Si vamos al ejemplo, por ejemplo, del lactato, que decíamos que no pasara a los 1 o 2 milimoles, en esta no pasa a los 2 a 3 milimoles. No pasa un 85% de mi frecuencia cardíaca máxima. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, trabajos de fondo. ¿Tú cómo podrías identificar, Carlos, en tu entrenamiento una zona aeróbica? Bueno, el día domingo, por ejemplo, que yo hago los fondos, las tiradas largas, debería ser en esta zona, en zona 2. Así me lo ha explicado mi entrenador. Y así también lo entiendo, pero como te digo, siempre me pasa que termino corriendo un poco más rápido, como que me cuesta controlarme. Yo sé que tengo que hacerlo, pero sí, respondiendo a tu pregunta, el día domingo debería yo andar en esta zona aeróbica, donde el esfuerzo sea un poco mayor que en la zona regenerativa, y en el fondo llegar después de, no sé, 20, 22 kilómetros con aire y conversando, o sea, no llegar agotado al final del entrenamiento. Claro, este tipo de esfuerzo requiere, bueno, una mayor intensidad, como decíamos, y duración que la zona regenerativa. Sin embargo, se debe igual controlar la intensidad, po, justamente para que no pase lo que te pasa a ti, que no sobrepasar a la zona superior. Entonces, es importante controlarla con la velocidad que estamos manejando, controlarla. Aquí yo creo que ya la controlamos con velocidades y sensaciones de esfuerzo. Si es que tenemos ya más equipos sofisticados, podemos sensoriarla con lactato. Pero lo importante de esta zona, Carlos, es que permite una adaptación respiratoria y muscular del ejercicio aeróbico. También es importante que aquí empezamos a potenciar las fibras musculares que se le llaman oxidativas, que son fibras lentas, que son fibras aeróbicas. En el maratonista, estas fibras son súper importantes porque
son fibras que te mantienen el largo aliento. Pero si yo genero un entrenamiento aeróbico prioritario por sobre la otra zona, a la larga me vuelvo más aeróbico, como le llamaban algunos, me vuelvo petrolero. Sí, po. Sí, po. Y acá igual, bueno, tú dices que consigue adaptaciones, consigue beneficios, pero no alcanza a generar fatiga con este fondo, entiendo yo, ¿verdad? O sea, la idea no es generar fatiga. Claro, la idea aquí no generar fatiga porque estas fibras musculares del tipo 1 que le llamamos, fibras lentas, en el tiempo cuesta que se fatiguen. O sea, aguantan en las largas distancias y el largo tiempo de duración. Entonces, Sí. es importante preparar el músculo y preparar al sistema circulatorio para este tipo de trabajo. Como dice la palabra, es la base aeróbica del entrenamiento, la base del corredor, es la base de la pirámide. Oye, para alguien, por ejemplo, que corre, no sé, pues a 5 minutos del kilómetro un maratón, por decirte algo, esta zona aeróbica debería estar ahí en 5 minutos el kilómetro o es más baja todavía. Buena pregunta, desgraciado. Buena pregunta. El... depende mucho. Se ha hecho harto estudio sobre eso. Por ejemplo, en maratonistas de elite, como Carlos Díaz, por ejemplo. No sé si te fijaste o muchos vieron su Strava que marcaba 190 pulsaciones Sí, en la todo vi. su maratón. Sí, Impresionante. En el caso de él, corría sobre su umbral anaeróbico o en zona de consumo de VO2 incluso. Pero mm, para un maratonista de nuestro nivel, que esté entre las 2 horas 50 y las 3 horas 10, es un ritmo que está entre el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Generalmente en el maratón no corres en la zona aeróbica, corres más cercano al umbral aeróbico o ujú, primer umbral. sí, Ahora sí, ahora pasa mucho que hay maratonistas que corren, por ejemplo, ya 5 kilómetros, pero no podrían dar más, pero no trabajaron más, se claro, guardaron en esta zona lenta. Entonces, sí. lo ideal es que sea un poco más rápido que esta zona. Ya, ok, ok. Ya, pues entonces después de esta zona aeróbica, que es como la zona feliz, por así decirlo, donde uno puede aguantar un fondo sin mayores contratiempos, vendría la zona de umbral. Esta es la famosa Umbral. zona donde después, bueno, llegamos ahí idealmente a la pista y empezamos ya a sufrir un poquito, a cansarnos más, a fatigarnos más, se vuelve un poquito más entrecortada la respiración, cuesta, o sea, uno llega al final de las pasadas y llega ya cansado, pues es muy diferente a la zona aeróbica. No llegas cansado muriendo, pero ya sientes el trabajo. Así es. El... Recordar que tenemos dos tipos de umbrales. El umbral, como lo dice la palabra, es una zona de división, una zona que llega a un tope para cambiar a otra zona. Entonces, la división entre la zona aeróbica y la zona de transición de umbrales es el umbral aeróbico. Y la zona de umbral anaeróbico es la división entre esa transición y el VO2. En este caso, llamada zona A2 o zona del umbral anaeróbico, son estímulos principalmente de mediana duración y mediana intensidad. Para distinguirlo de la zona A1 o la zona aeróbica, se distingue porque tiene una mayor intensidad. Si lo vemos en el lactato que hablábamos delante, acá estamos entre 3 a 5 milimoles. El 4 es el gol estándar o valor estándar. Ujú. Si pasamos los 4 milimoles, estamos hablando de un umbral que pasamos el umbral anaeróbico. Aquí hay dos formas de trabajarlo. Lo podemos trabajar de forma continua. Por ejemplo, ese mismo día domingo que tú hablabas, Carlos, Sí, trabajarlo en un ritmo un poquito más rápido, en zona de umbral, que nos acercaríamos a esta zona de competencia, de maratón. claro. O una forma fraccionada, que es en base a las repeticiones que tú mencionabas. Por ejemplo, repeticiones de 2000 metros, de 3000, de 4000, de 1600, con pausas completas, generalmente. Claro. Las de 5000 no caen en este punto.
Yo pienso que sí, ¿o También. no? Sí, Ah, también. claro. También incluso hay de 6.000, Sí. en algunos entrenadores hacen de 8.000. Eh, Esperemos, esta esperemos zona, que los nuestros no estén escuchando este podcast, si no vamos a morir. ahora, ahora Carlos, esta zona es súper importante para fines de competencia porque esta zona de entrenamiento se debe identificar correctamente y respetar al momento de ser entrenada. ¿Por qué? Porque es muy fácil pasarme a la otra zona, en esta Sí, zona pues, particularmente. eso te iba a Por, preguntar. por ejemplo, si es que mi ritmo de umbral anaeróbico es a 340, yo siempre tengo un rango, ya entre 340 y 350, por ejemplo. Ujú. Pero si en la pista me siento bien, porque seguro va a haber momentos que te vas a sentir bien, a lo mejor la vas a hacer a 330 y te pasaste 10 segundos en tu umbral. Entonces estás entrenando una zona superior y probablemente te estás sintiendo bien, pero a lo mejor solamente estás desarrollando una capacidad y tolerancia a la fatiga que después en el maratón te va a pasar la cuenta, porque Sí, ese ritmo no lo vas a sostener. claro, claro. Entonces trabajar dentro de esta zona es fundamental para lograr desplazar mi umbral anaeróbico hacia la derecha o, para hablarlo más simple, acercarlo a mi zona de consumo máximo de oxígeno, acercarlo también a mi velocidad aeróbica máxima. Entonces si yo acerco mi umbral anaeróbico a mi máximo potencial, puedo correr más rápido y por ende mejorar el rendimiento. Entonces es importante respetar este ritmo. También es importante que este estímulo se genere de buena forma para potenciar las fibras rápidas o fibras tipo 2, que por el efecto perjudicial del entrenamiento aeróbico que hablábamos antes de la zona 1, estas fibras se empiezan a perder con el tiempo, se empiezan a perder Ujú. con la edad, se empiezan a perder con el déficit de tipos de entrenamientos como este. Por lo tanto, es importante también controlar los volúmenes adecuados para esta zona y tampoco abusar. Claro. Oye, ¿y a mi edad me queda fibra rápida o ya lo tengo? Esa fue una buena pregunta. Sí, se estima que las fibras rápidas pueden tener, es un chiste interno este, Sí. las fibras rápidas, vamos a mandar saludos a Carlos que nos voló la Sí, cabeza no, en el maratón. sí, Sí. sí, anduvo bien. Sí, pero bueno, volviendo al tema de las fibras rápidas o las fibras tipo 2 se pueden concentrar incluso hasta los 50, 55 años. Sin embargo, se van perdiendo después de los 30 años y se van perdiendo a medida que yo voy potenciando solamente o más mi zona aeróbica A1 que mi zona A2. Por lo tanto, si es que yo tengo un buen estímulo del umbral anaeróbico, estas fibras se deberían ir manteniendo. Y para que se mantengan, debo cumplir como ciertos criterios del entrenamiento. Por ejemplo, que mínimo sea una vez por semana este trabajo. Mínimo. O sea, perfectamente puedo entrenarlo 2 veces. Y máximo 3 veces por semana. Y que su volumen no sobrepase el 30-40% de tu volumen total de la semana. Por ejemplo, tú, Carlos, en un periodo de maratón, ¿cuántos kilómetros estás haciendo en la semana? Aproximadamente. Bueno, ahora estamos con poco volumen porque estamos empezando. Estamos en esta primera semana entre 50, 55, por ahí andamos. Y a Pero medida en que un va pasando el periodo, tiempo, sí, en un periodo ya más específico, estamos entre los 80, 90, como tope. Generalmente anda por 70, 80, por ahí. Ese es como el promedio, 70, 80. entonces, por ejemplo, si tú estás haciendo 80 kilómetros, por ejemplo, en la semana, el trabajo de umbral, por lo menos esos 80 kilómetros, debe haber unos 30 kilómetros de un trabajo de umbral aeróbico, Ya. de estímulo, como hablando a modo muy general. También es importante que se utilicen superficies planas, con poca pendiente. Por eso es ideal la pista atlética Sí, o pistas que sean de mantención y planas. claro. Pues tú decías que en la pista se trabaja el umbral, claro, porque es plano y lo puedo Sí, controlar mejor.
Sí, te es más fácil también ir contando por vuelta, el tiempo que hacen en cada vuelta, todo se facilita más en la pista, encuentro yo. En la calle, no sé, pues te puedes topar con gente que te impide el paso, entonces tiene muchos beneficios ir a la pista. Oye, y me quedó una sola duda de lo que dijiste, ¿ese porcentaje es solo de umbral anaeróbico o también incluye el aeróbico? Sí, hablando específicamente de la zona de umbral anaeróbico, en la zona del el umbral aeróbico se considera como parte de la zona aeróbica. Ya, perfecto. Entonces, el resto del estímulo que queda se divide en la zona aeróbica y en un menor porcentaje en las zonas que nos falta por hablar. Sí, sí, entiendo. Oye, entonces, bueno, antes de pasar a las siguientes zonas, te puedo decir que según entiendo yo, y conectando un poquito con el capítulo anterior, donde hablamos del periodo básico, nosotros estaríamos en este periodo abarcando, bueno, depende, como dijimos al comienzo también, depende de cada entrenador, pero entiendo yo que estaríamos tocando zonas de baja intensidad, aeróbicas, hasta los umbrales. Todavía no pasaríamos en este periodo a las siguientes zonas que vamos a conversar ahora, ¿cierto? Sí, en gran parte lo que tú dices, Carlos. Además que estamos formando la base. Estamos formando la base del entrenamiento. Aún así, en opinión de algunos entrenadores y en criterio de algunos entrenadores, incluso en opinión personal, considero que es importante siempre trabajar la potencia aeróbica o cercano a los 2 max. Tener ese estímulo fuerte al menos una vez a la semana o una vez a cada 2 semanas para mantener este estímulo a tope, Claro. que es el próximo, la próxima zona, que ya sería la zona A3 o la zona de VO2 max o de potencia aeróbica, como le llaman algunos. Ujú. Entonces, para comenzar introduciendo esa zona, esta es una zona ya de baja, media duración y de alta intensidad. Y para distinguirlo de la zona de umbral anaeróbico, se distingue porque tiene una mayor intensidad y un menor volumen. Aquí superamos el 90% de nuestra frecuencia cardíaca máxima y en términos de lactato, como estábamos hablando del ejemplo del lactato en la otra zona, aquí sobrepasamos los 8 a 12 milimoles, o sea, significa que estamos en un nivel de fatiga mayor. Claro. Acá, para trabajarlo, también se trabaja de forma fraccionada. Se consideran las pausas que deben ser de tipo incompleta. ¿A qué se refiere incompleta? Para hablarlo en sensaciones, para que lo escuchen los auditores, se habla de tipo de incompleta cuando yo siento que me falta tiempo para Sí, recuperarme. sí. Por ejemplo, la serie de 1000 metros con recuperación de 1.15, 1.30, tú sientes que no, Se te no hace ya tiene... cortísimo el tiempo. No, paraste de Exacto. correr, mira el reloj y te quedan 20 segundos. Así como que tenéis que partir. Y se hace corto, y ya en la tercera, cuarta serie no querés más, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Entonces, esa... ¿Mm? Dime, No, no, bueno, te voy a interrumpir entonces, disculpa. En siempre hace lo mismo. sí, acostúmbrate, si ya te dije al principio. Acostúmbrate. No, no, pero mira, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero la pregunta es, en esta zona, ¿también se trabaja en los 400 metros? ¿O es solo series de 1000 metros o más? Hasta, no sé, me imagino yo, 1600 o 1600 y algo, mucho para esta zona. Pero hay entrenadores que se trabajan los 400 metros en esta zona, pero generalmente esa zona, esa distancia, se trabaja en una zona de más alta intensidad, que es una zona más glucolítica, o como antiguamente se llamaba, zona anaeróbica láctica. Digo antiguamente porque ya no se utiliza ese término. Entonces, es importante en esta zona, que son distancias medianas, como 1000 metros, 800 metros. Por ejemplo, si voy a trabajar un 3000 metros, no lo podría trabajar acá porque estaría tolerando la fatiga. No tendría mucho sentido. O sea, Considerando que esta zona de entrenamiento se considera supraumbral, porque estoy sobre mi umbral anaeróbico, y se considera máxima. Acá hay déficit de oxígeno. O sea, ya estamos hablando sobre el umbral, donde ya no tengo oxígeno, y se activa otro sistema energético que
es más o menos conectando lo que tú comentabas al principio, que necesito buscar energía de algún lado. Antes, bajo el umbral, busco energía en base al oxígeno. Y sobre el umbral ya empiezo a buscar otro sistema, que es un sistema que se llama, desde el punto de vista más bioquímico, se llama glucólisis. Y es un sistema responsable de alcanzar esa energía y que después tú la conviertes en energía mecánica y produce movimiento. Ya, ok. Oye, y después de esta zona de VO2 Max, que es la zona donde entiendo que estaríamos casi muriendo, porque todavía nos queda una más, que es como la ya donde morimos. Esa zona donde viene la muerte es la famosa que se llama capacidad anaeróbica, ¿verdad? Sí, mira, esta zona, algunos las catalogan como zona G1 y zona G2. Entonces, para hacer un breve resumen de esta zona, son zonas glucolíticas que se llaman. Tenemos la capacidad anaeróbica, que son estímulos de baja duración y muy alta intensidad. Para distinguirla de la zona de consumo de oxígeno de VO2 max, es una zona de mayor intensidad que ella y menor volumen. Entonces, acá vendrían, por ejemplo, series de 500 metros al 110-120% de tu velocidad aeróbica máxima. Sí. Y esto implica una intensidad supra máxima. O sea, participan un sistema energético mayor, que es más mixto. En cambio, la zona G2, que es la última zona, que es la de potencia anaeróbica, es una zona de baja duración y también de intensidad muy máxima, que es sobre los 130-140% de tu velocidad aeróbica máxima, y por lo tanto acá son repeticiones de 200 metros, 300 metros, que no puedo exceder los 12 segundos. O sea, a los 12 segundos ya estar listo. Uh-huh. Claro. Eso al menos yo no lo he visto en maratón. No sé si, bueno, al nivel amateur estoy hablando. No sé si a nivel élite lo hacen, pero a nivel amateur no lo he visto. Sé que me podéis decir de eso. Sí, lo que pasa es que esta zona es la guinda de la torta la cúspide de la pirámide. Entonces, si yo no genero una base, esta guinda de la torta es muy lesiva. De hecho, se ha estudiado que en atletas máster o atletas ya de sobre los 55, 60 años, esta zona no tiene mucho sentido entrenarla, porque tengo más riesgo de lesión, Sí. más que un beneficio. Pero en la élite sí se trabaja harto. De hecho, son puntos importantes para buscar los remates, por ejemplo. Los remates. Los maratonistas que vienen de la pista, estas zonas son súper importantes. Pero como te digo, para nosotros no son No tiene mucho sentido. tanto sentido, claro. Claro. Entonces, dando como resumir un poquito toda esta zona, es importante resumirlo en palabras simples. Por ejemplo, que la resistencia aeróbica depende principalmente de mi consumo máximo de oxígeno, de mi umbral y de mi eficiencia mecánica. Que la zona A1 o la zona aeróbica es fundamental en la etapa formativa de un corredor que se está iniciando. Es súper importante para los que nos están escuchando y que se están iniciando en entrenamiento. La zona aeróbica es importante para preparar el sistema. La zona 2, A2, que es la zona de umbral, es importante que se detecte de forma precisa, con los test que estábamos hablando al principio, y entrenarlo 2 a 3 veces por semana. También que es importante que yo no sienta que se vaya a producir una sensación de fatiga en esa zona. No debo sentir sensación de fatiga, porque si siento eso significa que estoy sobrepasado. Y en la zona A3, al menos un estímulo una vez por semana. Y la última zona que hablábamos, que es la G1 y G2, como te decíamos, es la guinda de la torta, y principalmente estas zonas se ocupan solamente cuando existe una base sólida. Si es que no tengo esta base sólida, no tiene mucho sentido seguir desarrollándola. Claro. Eso Ahora, es como un resumen. sí, pues, ahora yo pienso que igual es importante destacar que si, como dijiste tú, si hay gente que se está iniciando en esto de correr, no se estresen con esta cosa,
porque yo creo que esto es más apuntando a gente que ya está buscando un tiempo específico dentro de sus capacidades. Si tú estás escuchando y estás empezando a correr, esta es una opinión muy personal, corre, sale a pasarlo bien, genera el hábito de correr, ¿cachai? Trata de salir, no sé, 2, 3 veces por semana, y cuando ya te veas con, no sé, pues, con la capacidad de poder soportar un entrenamiento un poco más largo, a un ritmo un poquito más exigente, y te diste cuenta que te gustó realmente correr, búscate un entrenador, búscate a alguien que te guíe y empieza recién ahí a meterte en estas cosas de la zona, porque si no, pienso yo que se puede generar un estrés que puede ser contraproducente para lo que se busca en alguien que está empezando, que lo que se busca es que lo pase bien. Y a lo mejor esto ya te genera un poquito más de estrés que la zona 1, que el ritmo, que la distancia, que el tiempo, que no sé. Pienso yo que la gente que está empezando no se debe marear mucho con esto. Sí, más que todo esto es como información relevante, motivando a la gente que está comenzando a correr, que quiere experimentar en el maratón, que no se lo tome a la ligera y que primero forme el hábito. Forme el hábito, como dice Carlos, que una vez cuando ya forme el hábito, se aventure a buscar un entrenador para que lo forme, lo ayude y ya se comience a generar estas zonas. Generalmente estas zonas de entrenamiento deben ser medidas y preparadas. Entonces es importante primero tener la motivación y formar el hábito. Luego comenzar a entrenar. Sí, exactamente. Oye, Miguel, y bueno, vamos cerrando entonces. Creo que abarcamos en detalle dentro de lo que se puede hacer en un podcast. Esto a lo mejor podríamos seguir conversando, pero si no va a quedar una cosa muy extensa. Creo que abarcamos bien todo y vamos terminando. Pues no sé si tienes algo más que mencionar, que decir, que se viene esta semana. ¿Tenías alguna carrera por ahí? ¿Solo entrenamiento? ¿Qué se viene para ti? No, esta semana ya son zonas solo entrenamiento. Próxima semana viene una carrera ya como para estirar un poco las piernas, pero, pero nada, otro ¿Cuánto va a correr ahí? ¿21 o 10? 21. Vamos a 21. Ya, bien. Tratar de buscar la mejor marca de 21. Ya, yo tenía la misma idea con los 10K, pero me siento un poco pesado, me siento un poco cansado, así que no sé si vaya, o sea, voy a ir a buscar tiempo, eso lo voy a hacer, ¿cachai? Si siempre uno sale a dar lo mejor que tiene, pero no sé si me dé, vamos a ver qué pasa. No voy a opinar nada. Bueno, Bueno, voy a hablar con mi Kine entonces para que me ayude. eso, No, eso si quieren visitarnos el día que vaya aquí a negarlo, vayan no, el verdad, martes. estamos los martes ahí Yo los martes. juntos, sí, tirando la talla ahí en la consulta. Salen más risas que ejercicio, yo pienso, ahí de ese momento, ¿ah? Así es. Pronto vamos a hacer un capítulo en video desde la consulta, desde la zona de dolor. Ya pues, vamos cerrando entonces, señor Asfalto. Así me contaron que te decían a ti. Asfalto y yo pista, no sé por qué. Tal. No vamos a decir por qué. Gente, que estén muy bien. Esperamos que esto haya servido, que como les decíamos al comienzo, que genere inquietud y que nos sigan escuchando, compartan cuando publiquemos la historia, el capítulo. Todo eso nos ayuda a nosotros. Mientras más seguidores tengamos ahí, el tío Spotify puede hacer que más gente, que esto llegue a más gente. Y eso puede ser bueno para nosotros y bueno para ustedes o la gente que va a escuchar. Ya pues, Miguel. Ya pues, un abrazo a todos, que estén bien. Nos vemos en el 5.º episodio. Y síganos y compartan. Vamos a hacer un concurso nuevo para compartir este episodio. Así Oye, que estén atentos a las redes. ¿El ganador anterior ya fue por el premio o todavía no? No, todavía no. Ahí, Todavía no me aguanta. pasó la 10 entonces. Pero parece que pasó la 10. Si está escuchando en este momento, pasó la 10. Así que vamos a abrir un nuevo concurso. Desde ya los que escuchen el podcast y llegaron a este último minuto de audio, den alguna idea de concurso.
y vamos a estar atentos. Podrían estar participando. Así que eso. Un abrazo. Ya pues, Cuídense. nos vemos. Estén bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao.